Yes, very happy to see you too. How are you in this time? So, hello again, everyone. We are here with Victor Truviano. Many of you already know him, and I'm sure love him. And today he's gonna do a satsang in Spanish on free will. The theme of today is free will, like I mentioned. He's gonna just speak Spanish, and then it's gonna be translated in English a little later with subtitles. So those of you who do not understand Spanish, you can watch it later on the page that you receive. It will have subtitles. And now you can just center in your hearts and you will telepathically get or directly get what he says, because you can understand everything through the heart. So thank you, Victor, for being here. Thank you, and thank you, everyone. So today I want to speak about something not so complex, but I really want to share with you about what I am thinking over that. Yeah, gracias. La potestad que el ser humano tiene de obrar según elija y considere, significa que las personas obviamente tienen naturalmente libertad para tomar sus propias decisiones sin estar sujetos a presiones, sin estar sujetos a limitaciones o necesidades o a una predeterminación divina, podemos llamarlo así. Y tú sabes bien que tanto la mujer como el hombre tiene la libertad, ¿cómo decirlo?, para hacer el beneficio, el favor, el servicio, la atención, la ayuda, el socorro, la caridad, la libertad para hacer bien como para hacer el mal. Si es que estos dos existen, ¿verdad? Al menos en esta tierra sí existen. Y por supuesto, estas tienen sus implicaciones morales y éticas, que actualmente y cómo vivimos en esta modernidad, en esta sociedad, muchas veces no dejan de ser más que ridículas. Claro, sí, porque quien actúe como se le dé la gana es también, por supuesto, responsable de sus acciones, sean acertadas o sean erróneas. Y bien, como tú sabes, esto se extiende o existe sobre todo en la religión, ¿no? En lo que está bien, en lo que está mal, en lo angelical, en lo demoníaco. Pero también existe en el derecho, existe en la filosofía, por suerte también. Entonces, alguno que otro
sostenía que el libre albedrío supone la posibilidad que tiene el hombre, que tiene la mujer, de elegir entre estas dos cosas, el bien y el mal. Y creo yo, bueno, también es una manera de ver, de percibir las cosas, que en este sentido es un concepto aplicado a la libertad del ser humano para obrar bien o mal. Y distinguen que lo que se considera como libre albedrío es el buen uso de esta libertad. Pero siempre existe un pero en los pensamientos más elevados. También, y entre los filósofos que tenían esos pensamientos más elevados, sobre todo, siempre existe un pero. Y cuando nosotros nos damos la posibilidad de decir pero, es que estamos pensando, que no estamos repitiendo lo que dicen todos. Entonces, pero, por otro lado, toda conducta o elección, sí, digámoslo así, toda conducta o elección humana tiene su raíz en una causa. De modo que nuestras decisiones estarían determinadas indefinidamente por todas las causas, por todas las causas que la preexisten, lo cual significaría que no hay elección posible y que el libre albedrío en realidad no existe. Y así como no existe esto, por más consolidado que esté en esta sociedad, también hay muchas otras cosas que están consolidadas en esta sociedad y que tampoco existen, pero que creemos en ellas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que creer o confiar en algo no es suficiente. It is not enough. Yes. El filósofo que piensa existe y busca la verdad, aunque la verdad no exista, porque la verdad no la podemos conocer, como las casualidades, que tampoco existen. La causa y el efecto son concretamente la claridad con la que nuestros ojos pueden ver ahora. Pero, ¿has visto? El pero es una palabra mágica. Más que mágica, es concreta. Pero, verdad es una palabra santa que está lejos de los labios de ser pronunciado por el ser humano. Y básicamente, concretamente, y ligeramente y rápidamente, en verdad, cada uno siempre recoge lo que siembra, ni más ni menos.
Recuerda que formas parte de una sociedad también materialista, completamente desencantada. Y también formas parte de una sociedad encantada por nuestra espiritualidad. Porque una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. No eres puramente una cosa y la otra no. El ser humano tiene integrada todas las formas y todas las maneras. La humanidad, el hombre, la mujer e individualmente. En todos los órdenes de la vida y en toda vida existente. Por eso, en general se cree que la vida es un accidente regido por la suerte y las coincidencias, que no importan las decisiones y sus acciones y sus consecuencias también. Entonces, claro, en última instancia, las cosas pasan por casualidad. Esta visión de la existencia te convierte en marionetas en manos del azar. Por eso también muchas personas no es que no crean en nada. Es que simplemente, y yo también me puedo incluir en estas, no al 100%, es que simplemente niegan cualquier significado o finalidad trascendente de la existencia humana. Desde ahí es que se orienta la vida a saciar siempre tu propio interés. Y no está mal, es una forma más. Tratando de escapar también muchas veces del dolor y el malestar que causa llevar una existencia que puede ser vacía, una existencia sin sentido. Y lo haces por medio del placer y la satisfacción que proporcionan a corto plazo el consumo y el entretenimiento. Ahora bien, ¿realmente tú crees que la vida es un accidente? Que se rige de forma aleatoria. ¿Tú crees que estás aquí únicamente o simplemente para trabajar, consumir y divertirte? ¿Acaso no hay una finalidad más trascendente en todo esto, en esta ocupación que tiene tu ser en esta vida? La existencia de estas creencias limitadoras, podemos llamarlas, pone de manifiesto que todo lo que existe tiene un propósito en todo lo que existe. Por más que muchas veces no sepas descifrarlo. Creer que no tienes ningún tipo de control sobre tu vida refuerza también tu victimismo
aunque no lo creas. Y esto quiere decir que de esta forma la existencia carece por completo de sentido y justifica la tendencia a huir constantemente de ti mismo por medio de la evasión y de otras, ¿verdad? Incluso también, creo que todas estas creencias tienen su propia razón de ser. Y la verdad es que no están ahí por casualidad, sino que cumplen la función también de evitar a que te enfrentes a uno de tus mayores miedos, que son muchos, pero bien, pueden ser el miedo al vacío, el miedo a la libertad, mientras sigas creyendo que tu propia vida no depende de ti, podrás seguir eludiendo y eludiendo cualquier tipo de responsabilidad. Y mientras sigas pensando que todo esto no es más que un accidente, podrás seguir marginando cualquier posibilidad de encontrar las respuestas a tantas preguntas que tienes dando vuelta dentro de ti desde hace siglos. Y una de estas preguntas es la del ¿por qué estamos vivos? Es la pregunta del millón. ¿Por qué vivimos? Pero del por qué al para qué. Decía Gregor, el caos es el orden que todavía no comprendemos. El caos en todos los aspectos de nuestra vida. Algunas veces puedes llegar a estar tan cegado de tu egocentrismo que te preguntarás por qué te pasan las cosas que te pasan. En lugar de reflexionar acerca de para qué te pasan las cosas que te pasan. ¿Para qué ha ocurrido eso? Y existe una diferencia realmente abismal entre una y otra forma de afrontar esas circunstancias. Yo aquí no estoy hablando solo para ti, estoy hablando también para mí. Y los momentos de satsang es el momento donde el cuerpo queda impersonal. Y a través de mi voz, algo se está expresando. Y yo, como Víctor o como Yogi, también estoy escuchando. Y tratando de comprender y tratando de asimilar. Entonces,
preguntarte por qué es completamente inútil. Preguntarte por qué a cualquier situación de tu vida es completamente inútil. Y eso fomenta que veas la situación como un problema. Y esta visión es la que te puede llevar a adoptar ese papel de víctima que podemos portar muchas veces, de incomprensión y demás, que también es siempre para llamar la atención. Todo, sin excepción, todo lo que hacemos en nuestra vida es para llamar la atención. Y no está mal, pero hay muchas formas y maneras de llamar la atención. Una manera infantil, una manera adulta, una manera elegante, adulta, y como niño es la que recomiendo. Entonces, preguntarte para qué te permite ver esa misma situación como una oportunidad. Y esta percepción te llevará a entrenar el músculo de la responsabilidad. Y para mi modo de ver y vivir, esta actitud es mucho más eficiente y constructiva. ¿Por qué? Porque favorece a que comiences a intuir e incluso a ver el sentido oculto de las cosas, a la oportunidad del aprendizaje, a cualquier experiencia, la que sea. Tú sabes que la realidad es un campo de potenciales posibilidades infinitas. Esto me lo aprendí de memoria. Y es bueno que no lo haya olvidado. Pero solo se materializan aquellas que sean contempladas y aceptadas ahora. Porque tú lo puedes aprender de memoria, pero nunca funciona. Tú lo tienes que contemplar, lo tienes que aceptar. Y este instante cambia. No hay otra manera. Tampoco nadie te lo puede enseñar. Es que esta vida es para descubrir eso. Tú lo tienes que descubrir. Yo no tengo que venir aquí a decírtelo. Las circunstancias actuales son el resultado de la manera en la que has venido pensando y actuando a lo largo de todas tus vidas. Y por supuesto, desemboca y tiene consecuencia en esta vida, ahora. ¿Qué quiere decir esto también? Si al menos en esta vida, si has venido creyendo que estás aquí para tener un empleo monótono, que te permita pagar
tus costes de vida. Eso es precisamente lo que se habrá anexado a tus pensamientos, a tus decisiones, a tu real y concreto comportamiento. Pero esto tú lo sabes muy bien. Si cambias tu manera de pensar y de actuar y de comportarte, tienes la opción de modificar el rumbo de tu existencia. Y yo aquí quiero que sepas, esto no es un curso de autoayuda, no. No me interesa hacer eso para ti. Vuelvo a repetírtelo. Lo que sale por mi boca también es para mí. Entonces, de esta forma también vas a comenzar a cosechar otro tipo de resultados diferentes en tu vida. ¿Por qué? ¿O para qué ahora? Tú sabes que el simple hecho de creer que es posible representa el primer paso para que a través de este próximo tiempo puedas hacer que muchos de tus sueños se vuelvan realidad. Namaste, Cristiana. Namaste. Namaste, everyone. And thank you for this opportunity, for this possibility for myself can listen this word. And for everyone can listen that through the zero egocentric way. I am learning all the time through myself, and I am learning from my partner. I am learning from my friends. I am learning from my yogi friends. I am learning all the time. I am learning from every situation that is happening in my life. And I can discriminate between what I want for my life when I have the possibility and opportunity for learn and learn and learn. Thank you for this integrity. Thank you so much for this gift of satsang for the Pranic Consciousness Summit. It's always great to listen to you and the energy you channel. We all love Babaji. Oh, namaste. Namaste. And hopefully we will meet Victor in Romania at the Pranic Festival of 2020 in August 15 to 19, online or live or in spirit. Yeah. Yes. And we will soon also prepare a retreat with Victor in Romania. We will decide the date. Oh. Well, it's done. And we will let you know more about all this
in our future discussions. If you want to get access to the whole summit of more than 30 interviews and satsangs, you have a link in the description of the video. And Victor, we are grateful for all that you are and all that you transmit out in the world. Namaste and thank you. Namaste to you. Bye bye. Bye bye.